Entonces, en la clase número 3 del día de hoy, vamos a ver los siguientes temas. El primer tema que quería conversar con todos ustedes era que la próxima semana estaba por calendario el certamen número 1. Obviamente, como la semana pasada no pude hacer la clase, voy a tener que correr este certamen para la subsiguiente, para el 12 de mayo. Porque la siguiente clase del 12 de mayo ustedes salen de vacaciones, así que antes que salgan de vacaciones, esa semana que está libre, vamos a hacer el primer certamen, con la materia que veamos hasta la próxima semana. Entonces, el miércoles 5 no habría certamen, habría clases. Como les digo, con la materia que veamos hasta la próxima semana es lo que va a entrar en la prueba del 12 de mayo. ¿Cómo va a ser esa prueba del 12 de mayo? Va a ser online, en donde ustedes van a tener que entrar al aula y en el aula se va a activar un cuestionario, una prueba. Va a ser, obviamente, una parte va a ser con alternativas, verdaderos y falsos, ejercicio, ¿qué ejercicio vamos a hacer el día de hoy? Así para que estén atentos, cómo vamos a resolver estos ejercicios y la materia que hemos visto hasta ahora. También el día de hoy lo que vamos a ver va a ser los procesos de obtención de una pieza devastada o acabada. Bueno, en bruto primero, que, ¿se acuerdan que la clase anterior habíamos visto piezas en bruto? ¿Cómo tener piezas en bruto? ¿Alguien se acuerda de algún proceso de obtención de una pieza en bruto? ¿Se acuerdan que hablamos del prefilado? Por fundición, ¿o no? Fundición, ¿cierto? ¿Qué más? Estuvo bien, lean la materia, ¿ya? Sí, profe, tengo que ir a buscar cuál. Ok, Profe, diga. laminación, trefilado, fundición, forja rápida, todo eso. Exactamente, esos son los medios para obtener una pieza en bruto. Cuando hablamos de pieza en bruto, estamos hablando que las medidas no son exactas, o sea, no son de tolerancias críticas. Yo no podría hacer una pieza por fundición, por ejemplo, que tenga una tolerancia de 5 centésimas o de 2 centésimas. No podría, porque una fundición, por ejemplo, podría estar más o menos dentro de 1 milímetro, 2 milímetros de tolerancia, que para nuestro caso 1 milímetro es demasiado, ¿ya? Que es una pieza totalmente fuera de cualquier norma para nuestra enfoque que nosotros, en el cual trabajamos. Pero es un proceso para obtener una pieza en bruto, ¿ya? Vamos a terminar de ver algunas que nos faltaban de la semana antepasada y también algo nuevo del día de hoy. Vamos a ver el proceso para obtener una pieza desbastada o acabada. Y finalmente vamos a ver algunas fórmulas de mecanizado. Vamos a hacer algunos ejercicios, así que les pido que tengan un cuaderno y un lápiz y calculadora. Bueno, con la calculadora del teléfono es suficiente para que podamos hacer estos ejercicios. Y esa va a ser la clase del día de hoy. Entonces, algunos de los procesos para obtener una pieza en bruto estaba la forja rápida. ¿Qué es lo que es la forja rápida? Eso donde uno puede fabricar una pieza por la cual se van generando golpes. Si logran ver, acá hay una especie de prensa donde hay un material que está en caliente, como ven en la fotografía, está en caliente, y donde se va presionando o golpeando con una prensa para generar una forma. Como está ahí el operador también trabajando con un tipo de martillo. Acá, por ejemplo, si vemos este video, ¿se dan cuenta? Entonces se logra ver que el proceso de forja el acero está caliente a una cierta temperatura y con un martillo se va golpeando, es una prensa hidráulica, donde va golpeando y le va dando cierta forma. Esa es la forja rápida, por eso se llama para obtener una pieza en bruto, porque obviamente ustedes se darán cuenta que las medidas no van a ser exactas uno igual que la otra, van a ser aproximadas, ¿sí? Esa es la forja rápida.
El video se logró ver bien, ¿cierto? En mi caso no, profe. El mío tampoco. ¿No se logró ver? No, se ve Veo como como cortado. cortado. Estoy como foto estos por videos, foto, profe. por si acaso, estos videos yo se los voy a subir al aula en forma individual para que logren verlos. ¿Ya? Para que lo puedan Ah, ver ya. cómo funciona. ¿ya? Así que, Pero el PPT también está, ¿no, profe? Ah, Ese PowerPoint también está, ¿cierto? este va a estar el día de hoy. Recuerden, yo termino la clase y les subo la materia hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos ya. Siempre. Yo tengo aquí el PowerPoint, tengo la clase completa, todo, de todo el semestre. Entonces, hasta donde nosotros vamos avanzando, ok, hasta ahí subo al aula. ¿Ya? Y como le digo, estos videos van a estar por separado, en un link por separado para que logren verlos. ¿Ya? Por si acaso no pudieron verlo ahora. Ya, y voy avanzando. Entonces, la siguiente forma para obtener una pieza en bruto, lo que están viendo ustedes en pantalla, es una matriz. ¿Ya? Las famosas matrices, como lo que estamos estudiando nosotros como carrera, que son moldes y matrices, cuando hablemos de una matriz, siempre es para obtener una pieza en bruto metálica. Cuando hablemos de un molde, es para tener una pieza plástica. Nuestro producto va a ser plástico. Y acá en este caso, nuestro producto va a ser una pieza metálica. Y donde esta es una matriz, donde van, si se dan cuenta acá abajo hay una plancha, donde aparece al lado del pímetro, aparece el producto terminado. Y en la parte inicial de la plancha están las primeras perforaciones y va avanzando por estaciones. Cada uno de estos espacios son formas diferentes por la cual va avanzando el material hasta llegar a recortar la pieza y se obtiene el producto. Esa es una matriz. ¿Ya? Acá igual les voy a mostrar un video, espero que se lo logren ver. ¿Ese video se logró ver o no? Sí. ¿Sí? Se dan cuenta que es una prensa hidráulica donde va subiendo y bajando y va generando un cierto avance del material para llegar al producto terminado. Esa es una matriz y eso es lo que hace, lo que construyen nosotros como matriceros, construimos moldes o matrices y también obviamente productos manufacturados por intermedio de máquinas de control numérico. ¿Ya? Esa es más o menos la parte de la línea de fabricación. ¿Ya? Eso sería una matriz. Otro proceso para obtener una pieza en bruto son el proceso de extrusión. Este proceso de extrusión puede ser en caliente o en frío. Cuando hablamos que está en frío, es que está la materia prima totalmente a temperatura ambiente y viene una prensa y le da la forma, como una pieza, la forma que están acá, que es una forma, no sé, como tipo recipiente, de diferentes formas geométricas, se va embutiendo en el material. Entonces, como ven en la figura, hay una cierta materia prima donde se golpea con un punzón y genera una forma geométrica determinada. Veamos acá, bien. Acá tengo una prensa donde se está insertando, está el material puesto. Y saca su producto terminado. ¿Se dan cuenta? Se dieron cuenta que nació de un trozo de material pequeño, al ejercer presión, aumentó su longitud. Ese es un proceso por extrusión en frío. Acá tengo otro proceso de extrusión en frío. Vean este video. De ahí aparece una cierta materia prima. Ahí tengo esta es la sufridera, es la parte que le va a dar la forma a la pieza.
y la parte superior es un punzón, donde por intermedio de la presión, de la fuerza, da una forma geométrica a la pieza. Y este tipo de pieza, por ejemplo, ese engranaje fue hecho por este tipo de proceso de extrusión en frío. ¿Así de fácil? ¿Ah? ¿Así de fácil hacer el engranaje? Así de fácil sería hacer un engranaje, pero ojo, La matriz. en una matriz sí se podría hacer, pero recuerden siempre que al momento de obtener una pieza en bruto, va a ser las dimensiones, no van a ser a la centésima de milímetro, sino que podría ser, en este caso, como es una matriz, podría ser a la décima. ¿Sí? ¿Cómo, profe? No entendí esa parte. Un segundito, que me está hablando aquí. Dame un segundito. Ay, se me perdió el chat. Dame un segundo. Ya, le explicaba, le decía que cuando uno trabaja para obtener una pieza en bruto, la tolerancia va a depender del proceso. Dieron la forja rápida, ¿cierto? Que era por intermedio de golpes. Obviamente, como están haciendo procesos de golpe, las medidas final de ese producto no van a ser exactas. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, cierto? ¿Sí se entiende, profe? Sí, se entiende, ya, ok. Por intermedio de una matriz, como hay una forma geométrica que lo restringe, la tolerancia va a ser mucho menor. Podríamos llegar, por lo general, a una décima, pero yo no podría llegar a una tolerancia de 2 centésimas o de 5 centésimas por intermedio de una matriz. Va a depender del producto final a la cual yo tengo que ocupar esa pieza. Entonces, como les decía, estos procesos de material para obtener pieza en bruto son medidas totalmente no a la centésima. Nunca van a estar a la centésima de milímetro. Esa es la diferencia, por ejemplo, en el video que vimos anteriormente de la matriz esa que generó un engranaje. Si el engranaje es ocupado para generar un cierto movimiento, pero sus medidas no son tan críticas como llegar a las 5 centésimas o a las 2 centésimas, podría ocupar este tipo de procesos de extrusión. ¿Sí? ¿Profe? ¿Qué es ¿Ya? el... ¿Cómo? ¿Qué es? Disculpa, no lo escucho. Profe, aló, ahora sí. Ahí sí. ¿Qué es el escariado o mandrinado? Ah, ya. Vamos a ir para allá al este. Ah, ella me decía, Reinaldo trabajaba en generadora. Ah, y Jason también trabajó en eso, ok, ya. Dígame. Igual trabajé en una así, pero usted que trabajó como en una pieza de... O sea, en una empresa que hacía herramientas de sondaje, Ujú. le hacían como el molde y se formaba como el bit. Sí, mira, en la empresa que trabajé, donde hacíamos sondaje, había una primera parte que se obtenía la pieza, la materia prima en bruto por intermedio de una forja. Se creaba la forja con un perfil aproximado de la pieza. Y una vez que estaba aproximado después de la forja, pasaba a las máquinas CNC y se daba Esa era... la forma final. Ahí ya trabajaba, en la forja. Ah, en la forja, ya. Yo trabajaba al otro lado, en la parte También mecanizada. trabajé en mecanizado, bueno, que trabajé en todas las partes de la empresa. Ok, bueno, esos son los procesos que uno va viendo después en la industria, ya se ocupa mucho. Sí, eso también es importante. Ustedes se dan cuenta de la prensa, que está golpeando rápidamente, obviamente se puede generar ahí un accidente, anda a poner la mano ahí, imagínate lo que le puede pasar. En la prensa te la puede hasta desaparecer tu extremidad. Así que son trabajos obviamente de alto riesgo, de alta concentración, que hay que estar ahí totalmente concentrado en lo que están haciendo, porque un movimiento en vano te podría eliminar la extremidad. Su compañero dice que se quedó sin 2 dedos una persona trabajando en esas máquinas, ¿sí? Y solía pasar mucho antiguamente. En estas máquinas había muchos accidentes. Sí, totalmente. Por eso el tema de prevención, de seguridad, cuando uno trabaja en el taller, como le decía en la primera clase, concentrado. Estar pendiente de lo que están haciendo. Estas máquinas no perdonan.
¿ya? El riesgo es real. ¿Ah? El riesgo es real. Totalmente, es real. Te puede pasar la cuenta y si está desconcentrado, de repente por negligencia de uno podría cometer un accidente otro compañero y le puede costar hasta la vida con estas máquinas. Así que, por eso le digo, siempre que trabajamos con estas máquinas, no estamos en una cancha de fútbol, no estamos jugando, estamos trabajando con máquinas de verdad. Y los accidentes pueden ser de verdad. Así que siempre bien concentrado, ¿no? Ya, sigamos avanzando entonces con este. Entonces, lo anterior era para obtener una pieza en bruto. Ahora vamos a obtener una pieza acabada o sea, despastada o acabada. ¿Ya? El primer proceso de torneado, después vamos a ir avanzando etapa por etapa. Algunas yo les voy a pedir que investiguen para que vayan viendo de qué se trata. ¿Ya? Vamos a ver el proceso por arranque de viruta, como torneado, fresado, taladrado, escariado. Escariado, lo que me preguntaba, es como nos permite generar perforaciones con tolerancia muy baja, muy crítica. Por ejemplo, yo en un taladro podría perforar con una broca, por ejemplo, de 10 milímetros. ¿Sí? Voy a perforar con 10 milímetros, pero si es una broca y un taladro normal, jamás me va a quedar 10,00. Nunca. Si es una broca normal, ordinaria, nunca me va a quedar 10,00. Siempre me va a quedar 10,1, 10,3, hasta 10,5 me puede quedar la perforación. Y si esa perforación necesita una tolerancia que sea crítica, por ejemplo, una medida que sea de 10, de diámetro 10, como máximo 2 centésimas, no la voy a conseguir nunca con una broca. Bueno, con brocas especiales sí, pero con una broca ordinaria no. Entonces viene un proceso que se llama escariado, que lo que hace es muy parecida a una broca. Imagínense una broca, pero que esto se podría pasar en forma manual en una máquina, donde sus filos es un proceso de fabricación de ese escariador, de esa herramienta, que la medida final te va a dejar como máximo 10,02, con 2 centésimas. ¿Ya? Se pasa en forma manual. Bueno, hay también escariador máquina como mandrinado en máquina, pero la idea es generar una medida con tolerancias críticas. Ese es el proceso de escariado o mandrinado. ¿Ya? Me permite generar un diámetro con ajuste. Y yo le doy la medida final. Por ejemplo, si yo quisiera generar un escariado, perfecto, de 10 milímetros, tendría que pasar antes una broca como máximo de 9,8 milímetros, para dejar 2 décimos de medida para que esa herramienta o ese escariador entre en la perforación y me deje con ajuste. Ah, ok. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Sí. ¿Ya? Okay. Siempre entonces el escariado... Es como el acabado. Sí, para dar un acabado. Siempre el escariado o el mandrinado es para dar una medida terminada final de acabado, con tolerancia, con ajuste. ¿Sí? Es el proceso de escariado o mandrinado. El limado, cepillado, mortajado, aserrado, son procesos antiguos, ya son máquinas antiguas. Ahí ustedes los invito después a googlearlo, a buscarlo de qué se tratan esos procesos. ¿Ya? Cepillo. Todavía en maestranzas hay algunos de estos tipos de máquinas, todavía existen. El dentado es para fabricar obviamente dientes con un engranaje. El roscado para fabricar hilos de diferentes formas geométricas. Y el proceso de electroerosionado, que le voy a mostrar un video más adelante, en qué consiste. Me imagino que ya don Vicente le tuvo que haber comentado de este proceso, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Yo le voy a mostrar un video como el principio. No sé si lo vieron por video ya o solamente se lo nombró. Lo nombró ya. No, profe, la otra vez lo nombró nomás. Ya. Profe, ¿y el rectificado no? ¿No un tipo de arranque de viruta? No son virutas, sino que es un proceso de todos los procesos que son por piedras. Como por están en el desbaste, proceso ¿no? de rectificado. ¿Ah?
Ah, no, nada. ¿Abrasivo, no? Es por abrasivo, sí. Es otro Ah, ya. proceso. ¿Ya? Después después de las piezas depastadas o acabadas, vienen los procesos con abrasivos, que son con piedras como de rectificado. ¿Sí? Entonces, perdón. En el torneado, como ya muchos de ustedes saben, como son mecánicos, nos permite generar piezas cilíndricas de revolución. También podríamos fabricar una pieza cuadrada en el torno, ojo con eso, porque siempre me dicen, en el torno son piezas de revolución que pueden ser cilíndricas. Falso. También podría fabricar una pieza cuadrada. ¿Se le imaginan cómo? Colocando el material en el puerto herramienta, no sé, yo estoy... No. Montando la pieza en el plato. Podríamos generar una pieza cuadrada. Aunque ustedes me digan que estoy loco. En la Viendo la universidad lo herramienta. hacemos. Y en la universidad lo hacemos por si acaso. Después cuando estemos en el taller vamos a hacer piezas cuadradas en el torno. ¿Ya? Aunque Profe, ustedes... pero explique cómo. Es que yo me acuerdo que, o sea, yo me acuerdo que cuando yo hice la práctica, hice la práctica en un lugar terrible chico, así un taller, el tornero de ahí tenía como 30 años de experiencia y sabía hacer eso, pero no me acuerdo cómo, una vez yo lo vi hacerlo. Ya. ¿De dónde? El plato de montaje, ustedes conocen los platos de montaje que son con 3 mordazas, ¿cierto? Ah, con el 4, con el de 4. Un Entonces plato con de el cuadro. plato 4 perros, que más adelante se lo voy a mostrar también. Se lo voy a mostrar ese Ah, lo plato, dejáis centrado. ¿ya? Para que puedan ver cómo funciona ese proceso, ¿ya? Entonces aquí puedo hacer operaciones de cilindrado, refrentado, ranurado, esto se lo voy explicando más adelante. Tronzado, roscado, fileteado, mandrinado, o perfilar o copiar en redondo. ¿Ok? Acá tengo los diferentes tipos de operaciones que yo podría hacer en un entorno. Cilindrar. Cuando hablamos de cilindrar, significa que estoy avanzando paralelo al eje. ¿Ya? O sea, piensa 4 perros, sí, Jason. Sí. Déjame cerrar esto. Por ejemplo, cilindrar, yo voy a avanzar en esta dirección, hacia allá. Siempre paralelo al eje voy a ir avanzando. ¿Ok? Ese va a ser el proceso de cilindrar, donde esta va a ser la herramienta y voy a ir arrancando viruta en el diámetro del material. El proceso de torneado cónico es para generar conos, ¿ya? Puede generar un cierto cono. Puedo generar un cierto contorno, una cierta forma, una herramienta de forma, ¿cómo es una herramienta de forma? Puedo generar también un achaflanado, un bisel, un tronzado para hacer alguna canal radial. Podría ser también una forma de roscado, un mandrinado. ¿Se acuerdan? Un mandrinado es para hacer como una perforación con ajuste, un taladrado y finalmente un moleteado. ¿Han escuchado hablar algunos de ustedes del proceso de moleteado? Sí, bien, Sí, moleteado. profe. Ya, el La planilla. moleteado, y esto recuérdenlo siempre, que también se los pregunto en la prueba, el moleteado es la única operación que no arranca viruta. ¿Ya? Solo más. Porque funciona por presión, por deformación. ¿Ya? Más adelante les voy a mostrar la herramienta y eso para generar un mandrinado donde se va presionando y se va incrustando en el material. No arranca viruta, sino que es por deformación. Oye, profe. ¿Cómo? ¿Sabe que yo cuando trabajé en el liceo, ¿Ya? había un torno que tenía como una pieza que se le podía colocar, se colocaba en el carro auxiliar y era un motor con una piedra rectificadora? ¿Ya? ¿Sí? Yo no podía rectificar en el torno. Ujú, sí, totalmente, sí se puede. Si uno de repente después le empieza a poner dispositivos a la máquina para generar otro tipo de proceso. Sí, se hace mucho. Se puede hacer eso. Profe, Dígame. yo que no conozco mucho esa máquina, ¿Ya? el proceso de roscado serviría como para hacer Hilos. hilos, así como perno, Como pernos, como tuercas, exactamente. tornillo, todas Puede esas ser. cosas. Sí, todas esas cosas usted podría hacerlo en una máquina como esta que es un torno. Podría hacer una rosca a un diámetro de un eje, podría hacer un perno, o podría hacer una rosca interior como una tuerca, por ejemplo.
Todo eso se puede hacer de este estilo de máquina, un torno. Y en el caso de que yo quiero usar el torno para hacer un tornillo, por ejemplo, ¿puedo hacer un tornillo a la vez? Sí, un tornillo a la vez. Wow. Sí. ¿Y no hay como torno en serie? Sí, ¿No totalmente. existen? Hay tornos en serie, hay tornos automáticos, tornos CNC, Sí. hay tornos también que son, o hay máquinas que son generadoras de hilos, que es otro proceso que te permite ir tallando el hilo en forma automática para grandes producciones de hilos. Mitch. Sí, Gracias, profe. ¿ya? Entonces, aquí, miren, vean este video, ojalá que se vea. Procesos en torno. ¿Se escucha también o no? Sí, profe. Sí, ya. En Vean el este video. video se explicarán cómo se hacen Ah, los después le- procesos de refrendado y cilindrado en torno. Ese proceso que están viendo se Para llama empezar cualquier cilindrado. proceso de Están torneado, cilindrando la es pieza. necesario realizarle a la pieza un refrendado. El refrendado es el proceso por el cual se mecaniza el extremo de la pieza, quitando los defectos que tenga este, dándole una textura uniforme y dejándolo perpendicular al eje de giro. Después de refrendar, es necesario hacer una pequeña perforación en la parte central del refrendado utilizando el proceso de taladrado, colocando una broca en el contrapunto y asegurando el bloqueo de este para evitar accidentes. Después de perforar, se aplica un centro fijo en la perforación. Esto servirá para darle una mayor fuerza de sujeción a la pieza y evitar accidentes al momento de trabajarla. En este caso, aplicaremos el proceso de cilindrado. Para empezarlo, se darán las medidas deseadas a la pieza utilizando un medidor Vernier. Una vez determinadas las medidas, se acercará la herramienta de corte y se hará una marca de referencia. Se coloca la herramienta de corte en un ángulo de 4 grados. Se sujeta nuevamente el punto fijo y se procede a realizar el cilindrado, reduciendo el diámetro de la pieza con movimientos lentos y constantes. Es importante lubricar la pieza cuando se trabaja, porque así se evitará el sobrecalentamiento de la misma. El lubricante aquí usado es aceite. Por último, se le dará una segunda y pequeña reducción de diámetro a la pieza. Esto es para darle un mejor acabado a la misma.
nuestra pieza cilindrada y refrendada. ¿Ya? Entonces, chicos, vieron el video, entonces ahí tengo dos operaciones, que hablamos del proceso, bueno, son tres operaciones. El proceso de refrentado, que es limpiar la cara del frente de la pieza. El proceso final que vimos, el proceso de cilindrado, donde yo voy ajustando el diámetro de la pieza, y también le hice una perforación para poder afirmarlo con esta contrapunta. Se dieron cuenta que hay diferentes accesorios que le fue montando esta persona. Sacó un mandril donde estaba el portabroca, después hubo un cono giratorio que se montó ahí en un dispositivo que se llama contrapunta. Entonces, hay muchos accesorios que tiene el torno. Va a ser una de las tareas también que usted va a tener que investigar, que más adelante se lo voy a decir, que van a tener que investigar todas las partes del torno, su funcionamiento y para qué sirve. Bueno, más adelante se lo explico, ¿ok? Pero ahí tendríamos ya una pieza por un proceso de torneado. Otra cosa importante acá, que ustedes se dieron cuenta que habían algunos movimientos que se estaban generando. El primer movimiento que se estaba generando, hay un cierto movimiento de corte. Movimiento de corte, como definición, dice, es el que permite que la herramienta penetre en el material produciendo la viruta, y se identifica a través del primer parámetro que vamos a ver, velocidad de corte. Ahí les voy a mostrar unas fórmulas que están asociadas a este concepto físico, que se llama velocidad de corte. La velocidad de corte se expresa en unidad de metros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 1 metro puede avanzar la herramienta, ¿no? Se expresa entonces en metros por minuto. Ahí se lo voy a explicar con una fórmula. Había un movimiento de avance, dice, es el desplazamiento del punto de aplicación del corte identificado a través del parámetro velocidad de avance, o sea, la distancia que yo me estoy moviendo hacia allá. Ese movimiento es el movimiento de avance. Este que está acá, que es la revolución en la cual está girando la máquina, vendría dado por un parámetro que se llama velocidad de corte, y finalmente hay una cierta distancia a la cual está entrando la herramienta. Y ese parámetro se llama, que está acá, ahí sí. Se llama movimiento de alimentación. Entonces, el movimiento de alimentación es la distancia o la profundidad de corte que yo puedo dar a un material. ¿De qué creen ustedes que está relacionado este tipo de profundidad? ¿Cuánta es la profundidad máxima que yo podría dar? ¿O quién me la puede estar limitando? ¿Cuánto es lo que yo puedo entrar en un cierto material? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son las variables que me van a estar afectando en que yo pueda entrar más o pueda entrar menos? ¿El tipo de herramienta? El tipo de herramienta 1. ¿Qué más? La velocidad. Que esté bien centrada el material. Sí, del filo también. ¿Qué más? ¿Del material de qué? De la pieza, ¿cierto? Es lo mismo que yo mecanizara un plástico que un acero. No, varía la velocidad. Porque las diferencias de dureza que tiene un material con respecto al otro me va a limitar el cuánto yo pueda entrar o no. En un plástico podría perfectamente entrar 10 milímetros, pero en un acero entro 10 milímetros y la herramienta hasta ahí va a llegar. ¿Sí? ¿Qué otro factor ustedes creen que también puede influir? Que puede ser importante. El sentido de movimiento. Más que eso. ¿Qué lo hace girar la pieza? Lo hace girar algo. La velocidad, la RPM. La RPM que estamos utilizando. Ya. Pero ¿qué es lo que hace girar? ¿O qué hace girar? Es que genera este movimiento circular. ¿Hay algún dispositivo mecánico que lo hace girar o gira solo? El motor, po. ¿Ah? El motor. El motor. No es lo mismo tener un motor de una potencia de medio HP que tener un motor de una potencia de 2, 3, 4 HP. Entonces,
la potencia del motor también me es fundamental para ver cuánta es la potencia máxima que me va a permitir penetrar en el material para generar el desbaste de la viruta o sacar esa viruta. Entonces, vimos varias variables. Pues, después anoten, tomen apuntes. Tenemos limitantes del tipo de herramienta, me dijeron. El tipo material, el filo de la herramienta, el motor, ¿ya? Son variables que me van a afectar de cuánto yo lo que podría entrar dentro de un material. ¿Sí? ¿Se entendió la idea del concepto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Profe, Dígame. lo molesto. Sí, pues. ¿La podría repetir, por favor? Ya. La primera, el filo de la herramienta. O el tipo de, o más que el, bueno, es el filo y también la calidad de la herramienta, el material de la herramienta. ¿Ya? No es lo mismo tener una herramienta de acero rápido que una herramienta como la que está en la imagen con pastillas, con insertos. Entonces, la calidad de la herramienta es uno. La calidad o el tipo de material, como les decía, no es lo mismo trabajar un plástico que un acero, porque la resistencia que me pone el acero es mucho mayor que un plástico. ¿Sí? El filo de la herramienta también me va a afectar si yo tengo un buen filo o un mal filo, también cuánto es lo que podría entrar dentro del material y también de la potencia del motor. Como les decía, si yo tengo un motor muy pequeño de medio HP, esa potencia de motor va a estar limitada a no ser que, por ejemplo, yo tenga un motor de 1 HP o de 2 HP, como tiene tanta potencia, me va a poder generar mayor profundidad de corte. Esas serían las variables típicas para las cuales yo podría definir cuánto sería esa profundidad. Después, más adelante, vamos a aprender a calcular esa distancia. ¿Sí? ¿Ahí Profe, sí? Dígame. entonces lo que hace el sistema de poleas que tiene el torno es para eso, ¿no? Para eso. Para que no exija tanto el motor. Más que no exija tanto el motor, el sistema de polea lo que me permite es cambiar las revoluciones, aumentar las revoluciones o disminuir las revoluciones, pero la potencia es una. La potencia es la con la cual está fabricado ese motor, que si es de medio HP, la potencia es medio HP. Que las revoluciones yo las pueda variar en función del diámetro, es otro cuento. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día a calcular. ¿Cuántas son las revoluciones que debiese dar la máquina para generar un proceso de mecanizado? Eso es lo que vamos a aprender hoy día con unas pequeñas fórmulas. ¿Sí? Profe, ¿esas poleas van conectadas con la caja de cambio del torno o no? ¿Más conectado con qué, disculpa? Con la caja de cambios, con Con el la tipo caja de de cambio, engranaje que sí. tiene. Sí, ahí va conectado. Sí. Profe, ¿qué son las poleas? Las poleas. Por eso, en el trabajo que les voy a dar el día de hoy, que es el trabajo de para poder investigar, se van a dar cuenta que el torno tiene muchas piezas. Y esas van a ser parte de su investigación del día de hoy. ¿Ya? Y ahí te vas a encontrar con las poleas del torno. ¿Ya? Unas poleas son, ¿cómo lo podríamos definir? Imagínense una correa, un cinturón, La bicicleta. y también, por ejemplo, una cadena de bicicleta que me permite generar movimiento, ¿ya? Una polea me serviría para generar un movimiento de un extremo a otro extremo, de un eje a otro eje. Y esas poleas o esas correas, imagínate una correa de cinturón, que tú la enrollas y te da una cierta longitud de movimiento, ¿cierto? Aquí tenemos un cinturón. Ese diámetro que está inscribiendo o esa distancia que está inscribiendo el cinturón, yo podría conectar a un extremo un motor y a otro extremo otro eje. Y al momento de ir girando, va a generar un cierto movimiento. Igual, ahí te voy a mostrar a ver, una especie de polea para que la puedas ver. Déjame un segundito, después te la voy a mostrar. Ya, profe, gracias. La voy a aclarar un poco más. Un breve ejemplo es los cambios de la bici. Sí, los cambios de la bici que está por intermedio de una cremallera, ¿sí? Con la forma de las cadenas, ¿sí? Sería una forma como tipo polea, ya que yo puedo generar movimiento entre tú al ir peladeando, puedes ir cambiando las revoluciones
de esa bicicleta. Mientras Entonces, más chico el piñón, más fuerza uno tiene que hacer, pero después aumenta la velocidad. exactamente, ahí van cambiando las variables. No ¿Sí? fuerza sí, pero anden más lento. Ujú, correcto. ¿Ya? Entonces, acá la primera fórmula que vamos a ver y que ustedes van a tener que anotar va a ser esta. Esta la vamos a ocupar desde aquí hasta que ustedes salgan de la carrera, que es la velocidad de corte. La velocidad de corte, como dice ahí, está el V, o en algunos libros le llaman V sub C, así, a ver, se la voy a escribir. Acá está, muchos libros le llaman V sub C, le ponen acá una C. Le ponen acá. Le llaman así, V sub C, C abajo. Y esto es igual a ¿qué? Al valor pi, usted conoce el valor pi que está definido como 3,14, va la variable d, que el d sería el diámetro de la pieza en bruto. O sea, el material que ustedes van a montar en el torno tiene un cierto diámetro. Esa medida que ustedes miden con el instrumento llamado pie de metro, esa medida va a ir acá, es el diámetro. Entonces, el diámetro en bruto de la pieza. El diámetro en bruto de la pieza. Y el N serían mis revoluciones por minuto, mis RPM. Revoluciones por minuto. Y el 1000 es una constante porque este valor de velocidad de corte está expresado en metros partido de minuto. ¿Ya? Minuto. Entonces, este valor de velocidad de corte va relacionado al tipo de material y al tipo de herramienta con el cual estoy trabajando. Entonces depende de dos variables, del material de la herramienta y del material de la pieza que yo voy a mecanizar. ¿Sí? Eso es lo que está expresado, y aquí en el texto lo dice ahí. La velocidad de corte está expresado en metros por minuto en el sistema internacional. Y si trabajáramos en el sistema inglés, se trabajaría en pies por minuto. Pero básicamente nosotros vamos a ocupar el sistema internacional. Este es el que vamos a estar ocupando nosotros. Entonces, escriban esta fórmula, porque vamos a hacer algunos ejercicios y algunos ejemplos. Y les voy a explicar cómo funciona, porque nosotros lo que nos importa calcular de esta formulita es nuestras revoluciones. ¿Ya? Eso es lo que me importa calcular a mí. Esa es mi incógnita que yo debo calcular para poder saber a cuánto debe girar la máquina. ¿Sí? ¿La escribieron? Profe, ¿por qué una N en las revoluciones por minuto? N, le pusieron N solamente para poder no ponerle RPM, porque si no podrían confundirse que van a ser tres variables, RPM. No, por eso le llamaron N. N va a ser el número de vueltas al cual va a girar el husillo. No son newtons. No son newton. ¿Ya? Descarten ese concepto. N no es newton. N va, en esta fórmula va a ser las revoluciones por minuto, el número de vueltas a la cual va a girar en un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces, ese diámetro va a ser, cuando estén mecanizando en un torno, va a ser el diámetro del material en bruto. Ese concepto deben tenerlo claro, no se les puede olvidar. No es el diámetro de la herramienta, no. En el caso del torno, solamente va a ser el diámetro en bruto. Después, en el caso de la fresa, de la otra máquina, ese diámetro va a ser
el diámetro de la herramienta. ¿Ya? Pero eso va a ser para la próxima, no sé si alcanzamos hoy día. Pero hoy día quedémonos con el concepto de torno, que ese diámetro va a ser la materia prima en bruto. Ya, entonces, ahí lo que le acabo de explicar está despejado acá. Entonces, el V va a ser la velocidad de corte. ¿Y en qué unidad se expresaba? ¿En qué unidad? Metros por minuto. Metros por minuto, eso no se les puede olvidar, en metros por minuto. El diámetro de la pieza en el caso del torno, o el diámetro de la fresa o broca cuando ocupemos la máquina fresadora. ¿Y este está expresado en qué unidad va a estar expresado el diámetro? Milímetro. Milímetros. ¿Ya? Ah, milímetros, siempre. Milímetros. Milímetros. Entonces, vean acá. Como dijimos que esto va a estar expresado en metros por minuto, ¿cierto? Esto de acá va a estar en metros por minuto. Este valor dijimos que va a estar expresado en milímetros. ¿Sí? Me equivoqué, pero milímetros. 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 Ay, no quiere. No quiere nada conmigo. Y corremos. Esto va a estar expresado, dijimos, en milímetros. Y el n va a estar expresado en revoluciones por minuto. ¿Sí? Revoluciones por minuto. Entonces, este 1000 lo que está haciendo es transformar los metros a milímetros. Ustedes están viendo conversión de unidades, ¿cierto? Sí. Ya, Sí, entonces, profe. como estos metros, un metro es igual a 1000 milímetros, acá me aparecieron mis 1000 milímetros. Un metro es igual a 1000 milímetros. Y por eso la unidad me va a quedar expresado esta parte en milímetros, esta parte en metros. ¿Sí? Ok, entonces, Profe, entonces dígame. me acabo de confundir. Entonces el diámetro se pone en metro No, 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 o no. sigue estando en milímetros. En milímetros. Este va a estar en milímetros. Ese diámetro se expresa en milímetros. Porque la fórmula está puesta, este 1000, lo que está haciendo es la transformación automática. No, ya me había confundido, profe. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí, dale no. Ok. Ese de 1000 es por el diámetro, ¿no, profe? ¿Eso quiere Este decir? 1000 es para poder transformar ese metro, porque esta unidad va a estar en metros por minuto. Y este valor lo va a estar transformando, este 1000 lo va a estar transformando, esos metros lo va a estar transformando a milímetros. Ya. ¿Sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Antes de entrar con el ejemplo, esta tablita yo se la subí al aula, ¿ya? Están en su aula. Lo que deben hacer, mantenerla guardada siempre, porque la van a ocupar, tanto en los ejercicios, en la prueba, después en los talleres, cuando estemos después en CNC, la van a ocupar siempre esta tabla. ¿Cómo se lee esta tabla? Se lee de la siguiente manera. Acá al costado, ustedes pueden ver, déjame escribir, acá. Al costado, todo esto vendrían siendo los materiales que están normalizados. ¿Ya? Tengo un material y acá la forma de identificar los materiales, dice aquí un acero con 40 a 50 kilogramos milímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que dice kilogramos milímetro cuadrado, que en un milímetro, o sea, en un cuadrado de 1 por 1, o sea, un milímetro cuadrado, este acero resiste 40 a 50 kilogramos. Eso es lo que está diciendo ese tipo de material. Ustedes en tecnología de los materiales ya hablaron de la norma SAE. Sí. SAE 1040, SAE 1020. Por ejemplo, si yo tengo un SAE 1020, ¿le explicaron qué significa ese 20? Sí, que es Porcentaje de 0,2% de... De Carbono. carbono, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces, ese Yo me material... enredé en esa parte. ¿Ah? Yo me enredé en esa parte, profe. ¿En cuál parte? En la de la SAE. No le pude entender muy bien al profe Vicente.
¿Se lo explico yo? Rápido, para que no se atrase. Ok, voy a ir a la pizarra, Perdón, profe. no hay problema. Entonces, la norma SAE identifica los materiales de acuerdo a un código. Por ejemplo, si yo tengo un código que está compuesto por 4 dígitos, ¡auch! Me salió muy mal. 1020, los primeros 2 dígitos, este 10, según esta norma, me identifica a un acero sin aleación al carbono, un acero al carbono que no tiene aleación, o sea, es puramente carbono, con unas mezclas, pero que no son importantes, ¿ya? Entonces, este 10 me identifica a la norma, a los aceros, al carbono, sin aleación. Y este 20 significa que yo pesco este 20, lo divido por 100, lo divido por 100, ay, no me quiere. Al dividirlo por 100, ¿cuánto es esos 20 dividido 100? 0,2. Este valor, entonces, yo tenga el 1020 o tenga, por ejemplo, un 1030, un 1045 o cualquier valor acá al lado, por ejemplo, tengo un 1045, este valor lo pesco, lo divido por 100 y me va a dar el porcentaje de carbono. Este 100, aquí me daría 0,45% de carbono. Eso es lo que estaría esta norma SAE, lo que identifica o divide los materiales de esta forma. 2 dígitos primero, está el 10, está el 20, el 30, el 43, el 41. Cada uno de esos códigos significa algo, ¿ya? Igual se lo voy a mostrar más adelante, ¿ya? Pero lo importante acá, que estos 2 dígitos finales, yo lo tomo, lo divido por 100, y va a ser mi porcentaje de carbono que tiene ese material. Profe, Dígame. Ya entendí. ¿siempre va a ser 100? Siempre. Porque lo estamos Ya. transformando, lo estamos cambiando a porcentaje. Al Ya. dividirlo por 100, lo estoy transformando a un por ciento. ¿Sí? ¿Ahí se entendió o no? Sí, profe, gracias. Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién me había preguntado? No sé quién me había preguntado por ahí. Yo, Daniel. Daniel, ¿ahí, Daniel, te quedó claro? Sí, profe, lo anoté todito. Ya, genial. Entonces, Muchas gracias. esto también es típica pregunta de examen de título. Ustedes empiezan a hablar de los aceros que ocuparon, ocupé un 10-20, y le preguntan, siempre le preguntan a los profes, ¿qué significa esos números? Y de repente muchas veces he escuchado que me dicen 45% de carbono, y eso casi le cortamos la cabeza, ¿ya? Porque estaría mal, no es un 45, es un 0,45. Ustedes dividen ese valor, mentalmente lo dividen por 100, y le va a dar siempre porcentaje de carbono. Eso es lo que significa esa sigla. ¿Ok? Sí, profesor. Ya. Vamos de nuevo, ¿a dónde estamos? Acá estamos. Entonces, estos números que están acá, para mí, lo que está diciendo que es la resistencia a la tracción. O sea, cuánto ese acero me soporta antes que se corte, o antes que se haga tiras acero. Entonces, el primer acero, que dice acero 40-50 kilogramos milímetro cuadrado, significa que por cada milímetro cuadrado me va a soportar entre 40 o 50 kilogramos milímetro cuadrado. Este acero es típico de un acero SAE 1020. Entonces, este que está acá va a ser típico de un SAE 1020. Y eso no lo digo yo, lo dice la norma. Se lo voy a explicar y se lo voy a mostrar, que no le estoy mintiendo. Entonces, el 1020 y el que está acá, que son los aceros comúnmente utilizados, sería un 1045.
sería un 1045. Lo primero entonces que debo identificar en esta tabla es qué tipo de material vamos a trabajar. Acá, si se dan cuenta, también tengo un acero inoxidable. Tengo diferentes tipos aquí están los primeros aceros, con cierta resistencia a la tracción. Después tengo inoxidable, tengo aluminio, cobre, bronce, etc. Están los materiales más comunes con los cuales uno podría trabajar. Esta tabla sirve solamente para trabajar herramientas de acero rápido, como dice ahí, HSS, acero rápido, sea torno, sea herramienta de torno, o sean brocas. Las brocas también están construidas, la gran mayoría, de acero rápido, de HSS. Si tenemos una herramienta de ese estilo, podemos trabajar con esta tabla. Si yo tengo una herramienta que es diferente, por ejemplo, es un inserto, o está construida de otra forma, con otro material, no podría ocupar esta tabla. Habrían otras tablas que son especializadas o ir a los catálogos de los fabricantes. Entonces, estos conceptos deben tener bastante claro. Reinaldo, me voy a preguntar. ¿Esta tabla se ocupa solamente para herramientas de torno o puede ser también para brocas? También para brocas. Ah, ya. Sí, que sean brocas de acero rápido, ¿ya? Sí, sí. Gracias. Ok, entonces, lo primero que debo identificar, el material. Ya sabemos ya que el 1020 va a ser el primero, que tiene una resistencia de 40 a 50, y el 1045 tiene una resistencia a la tracción de 60 a 85, ¿ya? Esos son los rangos en los cuales varía. Y después nos vamos al proceso que está acá. Acá, si se logran ver, o después le pueden hacer zoom en su pantalla cuando hayan descargado esta tablita, y dice torneado. Dice torneado. Después acá al lado dice taladrado. Taladro. Fresado. Hasta ahí lo que vamos a ocupar mayormente. Después dice acepillar, roscar, escariar, brochar. Ya, pero lo que más vamos a utilizar nosotros va a ser torneado, taladrado y fresado. Estas tres. ¿Sí? ¿Hasta ahí la logran ver? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto, gracias. Entonces, tengo identificado el material. Tengo identificado el proceso en el cual yo voy a trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar un torneado. Perfecto. Acá me aparecen dos valores. Un D y un A. El D de pastado, A de afinado o de acabado. Entonces, cuando yo voy a dar voy a empezar a mecanizar y voy a aproximarme rápidamente a la pieza, voy a sacar material muy rápidamente, la calidad superficial me va a quedar no muy buena, obviamente yo voy a desbastar. ¿Ya? Y este numerito, este 28, es mi valor velocidad de corte que se introduce en la fórmula. O sea, serían 28 metros por minuto. Si voy a ocupar un proceso de desbaste, 28 metros por minuto si voy a tornear. Y si voy a hacer un afinado, voy a ocupar 40 metros por minuto para ese tipo de material, que sería un 10-20. Si voy a ocupar un 10-45, perfecto. Voy a ocupar para desbaste 18 metros por minuto, o si voy a afinar, 24 metros por minuto. Vamos al otro caso. Si voy a taladrar, o sea, voy a hacer una perforación. Yo en la perforación, si fuera un 10-20, voy a ocupar este valor, 24 metros por minuto, o si voy a ocupar un 10-45, 16 metros por minuto. ¿Se entiende cómo se lee la tabla? No, profe, ¿Podrías explicar de nuevo? ¿Disculpa? ¿Podrías explicar de nuevo la última parte? La última parte. Entonces, ya sabemos cómo identificar el material. ¿Hasta ahí claro cómo identificar el material? Sí, profesor. Ya, perfecto. Una vez que tengo identificado el material, yo tengo que identificar el proceso en el cual, o en la máquina en la cual yo voy a trabajar. El primer proceso que dice aquí dice torneado. El segundo proceso dice taladrado. Y el tercer proceso dice fresado. Hasta ahí vamos a llegar. Una vez que yo identifique
en la máquina en la cual voy a trabajar ese material. Por ejemplo, voy a trabajar un torneado. Me voy a esta casilla. Leo, de aquí hacia abajo voy a leer. Si voy a ocupar torneado, ocupo cualquiera de estos valores. Va a depender del material con el cual yo voy a trabajar. Si voy a trabajar en esta línea y voy a trabajar un acero SAE 1020, y el SAE 1020 ya sabemos, les dije que tenía una resistencia entre 40 a 50 kilogramos milímetros cuadrados, yo voy a ocupar estos valores. Y estos valores se dividen en dos partes, el D y el A. El D es para un proceso de desbaste. Voy a desbastar la pieza, o sea, no voy a dar terminación. Y ahí voy a ocupar, en este caso, 28 metros por minuto. Y la letra A la ocuparía si voy a dar una terminación. Voy a dar la parte final. Cuando ustedes den la parte final de la pieza, ustedes Un afinado, ¿no? un afinado. Y ahí van a cambiar las revoluciones por minuto. Esa sería la forma de leer este tipo de tabla. Lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿ya? Para que le quede un poco más claro. ¿Sí? Vamos al ejemplo. Antes de ir al ejemplo, vean acá. Este es una ficha técnica de un material SAE 1020. ¿Ya? Ahí tengo el SAE 1020. Y acá me aparece, donde dice acá, dice esfuerzo a la tracción, y aparece la unidad kilogramos milímetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Dice entre 40 y 45 kilogramos milímetros cuadrados. Esa es la resistencia a la tracción que tiene este material. ¿Sí? Si vamos atrás, entre 40 y 50, ahí está. 40 y 50 es un SAE 1020. ¿Se lo habrán dado cuenta? Esta es la ficha técnica de un material, de una materia prima. Y si ustedes leen acá también el porcentaje de carbono, nosotros dijimos que el 1020 tenía un 0,2% de carbono. Y aquí dice que va entre los 0,18 y los 0,23. Ahí está dentro del rango. Nunca va a ser exacto, nunca va a ser exacto. No se queden con ese concepto. Profe, me llegó el PC ahora para tener que salir. ¿Qué le llegó? El PC de la USM me llegó ahora ya. Me llamó recién el hombre. Usted estaba reclamando. Profe, vengo al tiro ya. Ya, genial, váyanos. Ya, entonces, ¿se entendió esa parte? Finalmente, sí. ¡Papá! Mi carnet de la USM está afuera. En la silencia, ya. Entonces, ¿les quedó claro esa parte del 10-20? Ahí está, ese 20 sería 0,2% de carbono. Se celebra, sí. Ya. Y el esfuerzo de la tracción es la resistencia máxima que tiene ese acero al ser estirado. ¿Ya? Ahí tengo la ficha técnica del SAE 1045, que también el 45 me significa que eran un 0,45% de carbono. Y acá ustedes se dan cuenta en la tabla de la composición química, dice que va entre un 0,43 y un 0,5% de carbono. Está dentro del rango de los 0,45. Y el esfuerzo de la tracción dice que va entre 63 y 73 kilogramos milímetro cuadrado. Si nosotros volvemos a la tabla, 63 y 73, aquí estoy. Entre los 60 y los 85 kilogramos milímetro cuadrado. Son rangos, son parámetros. Nunca van a ser exactos, ¿ya? Entonces yo ya tengo un parámetro para poder establecer que este acero corresponde a un SAE 1045. Acá vamos a ocupar esta tabla y vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces, acá necesito ya que prendan los micrófonos, prendan sus cámaras para poder verlo y ver si tienen dudas para que les quede más claro. Entonces, anoten este ejercicio, escríbanlo y lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Escríbanlo primero. Entonces dice, calcular el valor n, o sea, las revoluciones por minuto, que ha de dar un material de acero SAE 1020, cuya resistencia de tracción es de 40 kilogramos milímetro cuadrado. El diámetro de la pieza en bruto, diámetro de la pieza, es de 20 milímetros.
con una herramienta de acero rápido y vamos a generar las dos operaciones. Vamos a hacer la operación de desbaste y la operación de afinado. ¿Ya? Entonces, anoten esos datos y vamos a ir a la pizarra. Entonces, sabemos que es un SAE 1020. El diámetro es de 20 milímetros. Y vamos a hacer un desbaste y un afinado. Listo, profe. Ya, ¿lo escribieron ya? Pero Sí. Ya, ok. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar en la tabla cuáles son los valores, mis velocidades de corte. Es lo primero que debemos ir. Entonces, vamos a la tabla. Ustedes me dicen qué valores deben ocupar de esta tabla. Lo primero que debemos identificar es el material. ¿Cuál era el material de todo esto? 1020. El 1020. ¿Sí? ¿Cuál corresponde a esta tabla? A la 04050. A la El primera, primero, ¿no? ¿cierto? Corresponde a ese material, el 1020. Sí. ¿Qué operación vamos a hacer? ¿Vamos a tornear? ¿Vamos a fresar? ¿Vamos a taladrar? ¿Qué operación era? tornear. Un El torneo, afinado. ¿cierto? Aparecía en la fotografía. Entonces vamos a ocupar esta línea. Y vamos a ocupar, dijo, vamos a desbastar y a afinar. Entonces vamos a ocupar ¿qué valores? 28 y 40. 28 y Volví, 40. profe. ¿Ah? Volví ya. Perfecto. Entonces vamos a ocupar el 28 y el 40. El 28 y el 40. Voy a ir a la pizarra y lo vamos a hacer y se lo voy a explicar. Entonces borremos todo esto. No ha avanzado nada, profe, ¿no? Estamos en la fórmula, estamos haciendo un ejercicio. Ya, recién empezó ya. Sí, recién Bueno. empecé a hacer el ejercicio. Entonces, ya sabemos ya que la fórmula de velocidad de corte era igual a ¿qué? ¿La anotaron? Sí, profe. Pi por diámetro por la RPM. Ok. Pi Partido 1000. por diámetro por n, que era mi RPM, partido de 1000. Perfecto. Entonces, dijimos también que de la tabla nosotros sacamos las velocidades de corte, ¿cierto? Velocidad de corte para el desbastado. ¿Cuánto era para el desbastado? 20. ¿20 o 28? 28. 28, 28, ¿cierto? si no me equivoco. 28 ¿Baste? de desbaste, Sí, 28. 28, ¿cierto? 28 metros por minuto. ¿Era igual a qué? Al pi. ¿Cuánto varía el diámetro? 20. 20. Consulta con el pi, usted ocupa, o sea, se ocupa 3,14 o 3,1416. 3,14 es suficiente. Profe, ¿dónde tiene el diámetro? Me lo perdí. El diámetro estaba dentro del ejercicio. Ah, Te lo voy a mostrar, dame un segundo. ya, profe. Perdón otra vez por... No se preocupe. Ahí está el ejercicio. Entonces, profe, le saco una foto. sácale la Para no foto. tener que... Sí, para no tener que molestarla cada rato. Ya, Ya, profe, estamos. vale. Entonces, volvamos a la pizarra y ahí estamos. Entonces dijimos que el 20 era el diámetro de la pieza en bruto. Tengo mi n que no lo conozco, lo que me están preguntando. Va a estar partido en 1000. ¿Sí? Entonces, esta es la incógnita. Eso es lo que yo no conozco. Entonces, ¿cómo despejo esto?
de la siguiente manera. Tengo los 28, esto pasa hacia arriba, multiplicando, ¿cierto? Sí. ¿Ok? Multiplicando. Estos dos valores, como están multiplicando, pasan para el otro lado, dividiendo. Y por 20. Y esto es igual a n. Y tendría calculada mis revoluciones por minuto. ¿Cuánto da eso? Si tenemos calculadora. Profe, Dígame. me espero un poquito que tengo que ir a abrir la puerta. Dele nomás. Digo al tiro cuánto da. Ya, usted me dice cuánto da. 28.000 partido en... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 445 dividido en 85. 445. O sea, coma 85. Ok. Esas serían las revoluciones por minuto a la cual ustedes debiesen hacer girar la máquina. Profe, Dígame. el dividido por pi, ¿cuál ocupa? 3. 3,14. Sí. Multiplicado por 20 me va a dar que mis revoluciones, mi n, va a ser igual a 445 revoluciones por minuto a la cual va a estar girando esa máquina para generar un proceso de desbastado. A mí no me da eso. ¿Cuánto le da? Te digo, es que lo borré recién el resultado. Entonces se multiplica el 28 por 1000. ¿Sí? Dividido, paréntesis, 3,14. por 20, cierra paréntesis, es igual. Ahí me dice. ¿Sí? Porque en la calculadora cuando usted lo ingresa, como este número de arriba está dividiendo el número de abajo, tiene que estar entre paréntesis. Ok. Porque si no estaría dividiendo 28 dividido 1000 y el resultado multiplicado 20 si es que lo hacen sin paréntesis, y ahí estaría malo. ¿Ya? Entonces ahí tendrían, para el proceso de desbaste, que tendría que hacer girar a 445 RPM. Veamos ahora el caso, lo mismo para el afinado. Háganlo ustedes. Esto va a ser ahora el proceso de afinado. ¿Puede colocar la tabla, profe? Al tiro. Ahí está la tabla. Esta tabla, por si acaso, está en el aula. Como le digo, la van a ocupar siempre. Así que manténgala siempre a mano. Entonces ahora vamos a hacer con el mismo material, pero con el proceso de afinado. ¿Qué valor vamos a ocupar de acá? 40. 40, perfecto. Ya saben leer la tabla entonces. Da 636. Ya, entonces acá lo mismo. Entonces tengo que 40 va a ser, ¿cierto? 40. Voy a despejar de inmediato. 40 por 1000. Partido 3,14 por 20. Exactamente. Partido pi. Por 20. Profe, la velocidad, ¿cuál es la unidad del resultado? ¿De cuál? Dígame. Porque, por ejemplo, ese resultado tiene una unidad. Revoluciones por minuto. RPM. RPM, sí. Que sería, entonces te da, ¿cuánto? 40.000 dividido 3,14 por 20. Da 636, ¿no? 639, 640, ¿cierto? Aproximado. Profe, ¿con cuántos decimales trajo usted? Porque ahí me da 636,94. O sea, 637 en total. 636,9. ¿Lo aproximamos nomás, no? Sí, 636,9. Sí se puede aproximar. En las máquinas convencionales, de ahí le voy a mostrar una foto, que están con palanca y están por rangos. Por ejemplo, no va a estar 640, no va a estar 636, va a estar 700, va a estar 500. Ahí se lo voy a mostrar, ¿ya?
Esto está en RPMs, revoluciones. Entonces la próxima a 637, ¿no? Sí, a 637. Se la voy a borrar acá. Pero, profe, en una máquina CNC se puede colocar Sí, en ese una máquina RPM. CNC tú podrías perfectamente poner 639 RPM. Sí. ¿Ya? El paso a paso, ¿no? ¿Es por eso? Por el motor, sí, exactamente. ¿Cómo se llama ese tipo de motor? ¿Servomotor, profe? Servomotor, sí. Es un Servomotor. servomotor. ¿Puede girar en grados también o no? Puede girar en grados, puede girar angular también, sí. Esa es la capacidad, o sea, esa es la, me habían dicho que era como la característica que tenía ese motor, que podía girar grados. Sí, también. Sí, Un motor bacán. más o menos. Entonces, esta parte les quedó claro. ¿Dudas con Sí, esta parte? profe. ¿Cómo calcular las revoluciones? Todo, porque esta parte es la parte fundamental de esta asignatura. Calcular revoluciones, después vamos a calcular avances, vamos a ver diferencias. Si dan cuenta, veamos acá, una diferencia. Profe, yo lo que no entendí, o sea, no es tanto en el ejercicio, sino que cuando lo plantean, lo que no caché era la resistencia Ah, ya, vamos para del allá. acero. Vamos para allá. Entonces, acá en la tabla que tengo, esta tabla de materiales no me lo muestra bajo la norma SAE, o sea, no me lo dice, este es un 1020, es un 1045 o es un otro material. No me lo está no me lo está nombrando bajo la norma SAE, me lo está nombrando bajo la resistencia que tiene ese material a la tracción. ¿Ya? Ese material a la tracción, si yo me voy a las fichas técnicas de los materiales, y ustedes ponen en Google ficha técnica de un SAE 1020, le va a aparecer algo parecido a esto, porque esto está normalizado. ¿Bajo qué norma? Bajo la norma SAE. Y dice que el esfuerzo a la tracción, lo que está acá, lo que está acá, el esfuerzo a la tracción es la resistencia máxima que tiene ese material al ser estirado. ¿Qué quiere decir eso? Que en un cuadrado, si yo tengo un cuadrado de acero, un cuadrado de acero que vale 1 milímetro por 1 milímetro, o sea, 1 milímetro acá, 1 milímetro al otro lado, 1 milímetro cuadrado, ese material me va a soportar entre 40 y 45 kilogramos milímetro cuadrado. ¿Sí? Cada material tiene resistencias diferentes. Por eso decía, el 1020 tiene una resistencia a la tracción entre 40 y 45 milímetros cuadrados. Vamos, por ejemplo, al acero 1045. El 1045, ¿se dan cuenta? Tiene 63 a 73. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué creen ustedes? El 1045 y el 1020. ¿Cuál sería el que me soporta mayor resistencia en la tracción? ¿Un 1020 o un 1045? 45. Un 1045, ¿cierto? Porque en el mismo milímetro cuadrado, este me está soportando 63 kilogramos por cada milímetro cuadrado. Ahí le caché, profe. ¿Sí? Ya, entonces, Sí, profe, todo bien. vale. Pero la resistencia no entra en este tipo de ejercicio, ¿no? No, acá solamente lo que me está entrando es para poder identificar el tipo de material en esa tabla, porque en esa tabla me lo está mostrando por resistencia y la tracción, no por bajo la norma SAE. Ya. ¿Sí? Entonces, Sí, profesor. si yo le digo en un ejercicio, en el mismo ejercicio que yo tengo acá, y yo le digo que es un material SAE 1020 y no le escribo este parámetro yo se lo omito, no se lo escribo, ustedes ya saben ya que la norma SAE 1020 tiene una resistencia a la tracción entre 40 y 45 kilogramos milímetro cuadrado. Y en la tabla se tendría que ir automáticamente ustedes al primer dato. Al primer dato que está acá. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, perfecto. ¿Todos quedaron claros con este ejercicio? Sí. Profe, Dígame. ¿puede mostrar la tabla un poco? La tabla, sí. 40. Ya, profe. Sí, ok. Entonces, veamos acá.
quiero mostrar la pizarra. Analicemos, a mí los datos siempre me gustan, que ustedes también no se queden con un número. Analicemos estos números. Por ejemplo, aquí Profe, está diciendo, dígame. disculpo que le interrumpa y es sobre lo anterior, que no entendí bien cuando lo explico. O sea, entendí lo de la resistencia, pero ahí salía como un color. Ese color es cuando, un ejemplo, vienen en bruto y Sí, le este pintan color, con ese color a los lados, ¿no? sí, viene un color en las caras de los Sí, materiales, sí, eso me he viene con un fijado. color pintado. Sí, Y Ya, ese ya, ya. color también está normalizado, ¿ya? Para los colores, por ejemplo, un 10-20 lo pintan color naranja, un 10-45 lo pintan color blanco, para un 43-40 lo pintan color blanco con celeste, y así lo van pintando para poder identificar, porque ustedes se darán cuenta que en un taller van a ver muchos materiales, entonces sí. los pintan para poder para que sean fácilmente identificables. Sí, pero es que me acordaba porque en el taller al medio del colegio también los tenían así, pues, y no sabía cómo era. Sí, Vale, bro. hay una norma, ¿ya? Hay otras empresas que lo pintan a su gusto, pero ellos ya saben ya que tal color va a ser un 10-20, tal color va a ser un 10-45, tal color va a ser un inoxidable, y así. ¿Ok? Ya, bueno, bro. Ya. Entonces, analicemos estos datos. ¿Quién me está diciendo que, por ejemplo, para desbastar voy a tener que trabajar a 445 RPM? Y para afinar estoy trabajando a 636 RPM. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué son valores diferentes? ¿Por qué creen ustedes? Por el arranque de viruta. ¿Qué más? El material, ¿o no? ¿No? El material es el mismo, estamos trabajando para el mismo material. Recuerden que para esto estamos trabajando un SAI 1020, para los dos casos. Por- porque al ser más rápido, más veces va a tocar o sea, la misma posición el filo. Ya Entonces va a quedar, como dice el nombre, más afinado. va a quedar con una mejor calidad superficial, ¿cierto? Exacto, porque pasa cada vez más veces por el mismo lugar. Correcto. Esa es al analizar los datos, lo que estamos viendo es que para desbastar estamos girando más lento. Y para afinar vamos a girar mucho más rápido. Muy bien, Jason, también. Ahí sí, el afinado deja una mejor calidad superficial, sí. ¿Ya? Esa es la explicación que ustedes tienen que analizar. Siempre cuando van a afinar, va a ser más, las revoluciones va a ser mayor que el desbastado. ¿Sí? Profe, otra consulta, disculpe que lo moleste. Cuando un Si paso la vida ejemplo, entrando, no. Dame un cuando segundo, un Jason. ejemplo, ¿Cómo? profe, cuando un ejemplo ya en un torno ve que en el torno salen ciertas RPM, nos sale un Vamos para ejemplo allá. 445 ni 676. Un ejemplo a uno le da 636, pero en el torno te sale 650 y el otro Vamos para allá. 630. Uno ocupa la menor o la mayor. Ahí está. Eso es lo que me está diciendo usted, ¿cierto? Sí, algo así. Aunque yo no venía preparado. Ya, entonces, por lo general, acá tengo un cabezal de una máquina, ¿ya? En donde tengo ciertas revoluciones. Por ejemplo, tengo 45, tengo 70, 100, 160, y a nosotros nos dio, por cálculo, ¿cuánto nos dio en la primera? 445, Sí, y en la bro. otra nos dio 636. Busquemos en la tabla un valor aproximado. Por ejemplo, a 445, ¿a cuánto yo debiese dejarlo acá? 425. 425, ¿cierto? Sí. Porque la siguiente que tiraría sería 580. Estoy muy pasado. Yo prefiero para el desbaste, y esto como una norma que yo lo tengo como por experiencia empírica, que para el desbaste yo me bajo la RPM calculada. Si me dio 445, me bajo a lo más cercano a ese valor. Y en el afinado, si me dio 636, yo subo, perdón. Yo tengo 636, busquemos un valor de referencia más cercano. ¿Cuál sería? 300, ¿no? 300, ¿cierto? 700. Entonces, como dijimos, y lo que acaban de decirme ustedes, que en el afinado, al aumentar las revoluciones, la herramienta va a pasar más veces por el mismo punto y me va a dejar mejor calidad superficial. Por eso yo en el afinado me voy hacia arriba y en el desbaste me voy hacia el valor más bajo. Ahí sí, Vale, bro.
¿Sí? Ok. Esa sería la forma de poder seleccionar las revoluciones por minuto a la cual va a girar la máquina y ustedes debiesen mover estas palancas que están acá para poder, se dan cuenta que ahí tengo letras, tengo la A, la B, la C y la D, y acá tengo A, B, C y D, y acá también tengo A, B, C y D. Entonces, si yo quisiera trabajar a 425 revoluciones por minuto, tengo acá también una palanca. Esta palanca, estando hacia arriba, si usted sigue la línea, sigo, avanzo, trabajaría con estas revoluciones. Si yo bajo la palanca, la pongo a esta posición, voy a trabajar con cualquiera de estas posiciones y yo configuro la letra. La letra, por ejemplo, en este caso, voy a trabajar en la letra B. Entonces pongo esta palanca a la posición B. Y también aparece un número, 1 o 2. Y esto en el panel de la máquina hay una botonera que usted puede seleccionar posición 1 o posición 2. Si la posición 1 va a leer toda esta línea. Si es la posición 2, voy a leer la línea de abajo. Sí, Fernanda, dígame. ¿Fernanda? Profe, Sí, dígame. le puedo pedir un favor, usted podría repetir. ¿Cuál parte? Que hasta donde hicimos el ejercicio que tuve que hacer algo y me Pero perdí. igual, ojo, que está grabado esto. Está todo grabado. Ah, ya, 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 así ya. que más tardecito va a estar en el aula. Ah, ya ahí lo veo ¿Ya? mejor. Sí, para Ya, que profe. no... Sí, van a atrasarlo. Sí, ya, porque también sí, estamos casi en la hora también, son las 3, van a ser Sí, 3:20. Con el ya, profe. ejercicio, yo en el aula, por si acaso, van a haber más ejercicios, ¿ya? Este es el que acabamos de hacer ahora, que era con un material SAE 1020. También va a estar para que ustedes lo hagan con un SAE 1045. Va a haber acá también un proceso con broca, ¿ya? Acá, ojo con esto, aquí muy importante. Cuando ustedes trabajan con broca, no ocupan el proceso de torneado, porque no están torneando, están perforando. O sea, ocuparían en la tabla, ¿qué proceso? De taladrado. Ojo con ese detalle. Ocuparían eso. Aunque esté montado en una máquina que sea un torno, ustedes no están torneando. Cuando están torneando, están cilindrando o refrentando. En este caso, yo voy a estar perforando. Si voy a estar perforando, independiente de la máquina que yo esté ocupando, sea un taladro, sea una fresa o sea un torno, yo voy a ocupar este parámetro de taladrar. ¿Claro con ese concepto que le acabo de decir? Sí, profesor. Ok, entonces acá vamos a hacer, ustedes después las casas van a hacer este ejercicio para un SAE 1045 y van a hacer un 1045 también para una broca con diámetro 10 milímetros y un acero inoxidable también de diámetro 10 milímetros. ¿Ya? Aquí lo que importa también cuando ustedes están perforando es el diámetro de la materia prima, no el diámetro de en el caso del torno, no el caso de la herramienta que es diámetro 10 milímetros. Aquí el D de ustedes en el torno sería 100 milímetros. Después la fresa, el diámetro que importa va a ser el diámetro 10 milímetros, independiente del material. Porque aquí lo que va a estar girando va a ser el material, no la broca. ¿Sí? Profe, o sea que para el ejercicio no, el dato de la broca, por ejemplo, no es relevante, ¿no? No. Ya. ¿Ya? Ahí tendría entonces los ejercicios que va a estar en el aula. Yo lo que les quiero mostrar, esto es lo que quería mostrar antes que nos vamos, el proceso de electroerosión. ¿Ya? Se lo voy a explicar enseguida. Veanlo primero y ahí se lo explico.
Ya, entonces, ese proceso se logró ver en el video, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Entonces, este proceso que se llama de electroerosión, esta parte que está acá arriba, la materia prima que está entrando dentro de esta pieza es de cobre. ¿Ya? Ese es cobre. Y esa chispa que se está generando es un arco eléctrico. ¿Qué está haciendo? Está removiendo el material. ¿A qué forma? A la forma que tiene el cobre. En este caso tenía como un dentado, tenía como dientes. ¿Se dan cuenta? Que iba a ser como un engranaje interior en un material. ¿Ya? Entonces, esto funciona, es el proceso inverso a la soldadura. En la soldadura, por intermedio de un electrodo, añado material. Acá es al contrario, por intermedio de un electrodo, que sería el cobre, el electrodo, toca la superficie de la pieza, se genera una corriente eléctrica, el cual pulveriza el material, lo genera como un polvillo. Y eso se va removiendo hasta la medida que yo estime conveniente. Ese es el proceso de electroerosión. ¿Sí? Ahí, y se dan cuenta que hay un líquido que está circulando. Ese es un líquido, sin ese líquido no se provoca el arranque de las partículas. Como dice ahí, es sin arranque de viruta. ¿Ya? Es un polvillo que se va a generar, se va pulverizando el material. El acero se lo puede pulverizar. Acá es interesante porque con un proceso de mecanizado convencional, por ejemplo, una pieza que es demasiado dura, por ejemplo, que esté con tratamiento térmico y esté endurecida, ustedes no podrían tal vez entrar por un medio de fresado o de torneado o de otro proceso, pero sí con un material o un proceso de electroerosión, yo podría entrar perfectamente en esa materia prima. No importa la dureza, acá la dureza le da lo mismo, entra igual. ¿Sí? ¿Ahí le quedó más claro el proceso de electroerosión? Sí. Sí, profesor. Ok, Profe, dígame. ¿no tiene algún video de una máquina de ultrasonido rotatorio? Sí, sí tengo, pero ahí ustedes lo buscan en YouTube, hay cualquier cantidad, y le explican más encima el proceso, cómo funciona. Así que, googlearlo un poquito, búsquenlo un poco de cómo funciona ese tema. Entonces, para la próxima semana, y hasta aquí vamos a llegar con la clase, porque ya estamos justo en la hora, van a entregar, ustedes van a subir al aula un informe. Ese informe debe contener un resumen, obviamente va a tener un contenido, una conclusión y la bibliografía. Obviamente la bibliografía acá va a ser de dónde sacaron la información, de qué página web. Que no sea Rincón del Vago, Wikipedia, no. O sea, no son fuentes muy confiables. ¿Ya? Busquen un poco más para poder identificar acá lo que me interesa, que pueden describir todas las partes del torno y su funcionamiento. ¿Para qué sirve, por ejemplo, acá yo les muestro una imagen, para qué sirve la número 1, la número 2, número 3? Esta es una imagen referencial, no tienen que ser los mismos números o la misma parte. Ustedes podrían buscar una máquina y que me logre identificar cada parte de un torno convencional. ¿Ya? Eso ustedes van a entregar un informe, van a subir al aula un escrito en formato PDF, como máximo 15 hojas. ¿Ya? Ahí va a ser más que suficiente, como máximo. Entonces, debe contener un resumen, cuando parte el trabajo, obviamente su portada, resumen, contenido, una conclusión, y de dónde sacaron la información que están sacando. Van a investigar el torno, su funcionamiento y las partes del torno. Y eso, a más tardar, lo tienen que subir al aula el martes 5 de mayo. Le voy a poner ahí hasta las 23 horas del día martes. Obviamente no lo hagan a última hora. Yo mucha de esa información, de su investigación que hagan, es la materia que yo saco para tomársela en la prueba. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿Ya? Cualquier cosa me pueden escribir, me pueden mandar ahí un correo, un WhatsApp, como quieran, y me preguntan de este trabajo. Así que hasta acá vamos a llegar con la clase. Como les dije, la prueba va a ser el día 12 de mayo. ¿Ya? Eso ya está agendado en el aula. Como les digo, ese día 12 de mayo no tienen clase conmigo, sino que ustedes se conectan en el aula y la prueba va a estar habilitada.
desde las 13:45 hasta las 3:20 de la tarde. Ahí ustedes tienen que responder la prueba. ¿Sí? Con la materia que lleguemos hasta la próxima clase. Disculpe, profe, ¿de qué hora a qué hora? Desde las 13:45 hasta las 15:20. Ya, bueno. Pero eso el 12 de mayo. El 12 de mayo es la prueba, no próxima semana, porque por agenda era la próxima semana, pero como yo le quedé debiendo una clase, me tengo que correr un día más, ¿ya? Una semana más. ¿Ya, chicos? ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron con dudas? ¿Entendieron la materia que vimos el día de hoy? Sí, profe. Yo que no cachaba de la máquina, sé bastante ahora. ¿Sí? Qué bueno. Ya, me Muy parece. buena su clase, profe. Gracias. Ya, así que traté de hacerlo lo más didáctico posible, tratar de que puedan entender los que nunca han visto máquinas, porque obviamente es más complejo explicar una máquina sin tenerla. ¿Ya? Cuesta más, entonces traté de hacer la clase enfocado en eso, que para las personas que nunca han visto una máquina, que la puedan identificar, que puedan ver. Por eso este trabajo va a ser importante para los que no han hecho o nunca han tenido contacto con una máquina. ¿Ya? Por eso es más importante que lo puedan identificar, puedan investigar un poco de qué se trata una máquina, qué es lo que hace, cuáles son sus piezas. Se dan cuenta que hay muchas partes de una máquina. Entonces quiero que identifiquen para qué sirve cada parte. ¿Ok? Ya, chicos. Entonces dejamos la clase hasta el día, hasta ahora. Yo voy a subir el video más tardecito, así que va a estar publicado en el aula. Cualquier cosa me están comentando. Ya, profe. Ya, se cuidan, que estén bien. Ya, profe. Nos Esté vemos la bien. próxima semana. Igual, profe, que le den súper bien, cuídese. Vale, Cuídate. igual, gracias, que estén bien. Chao, profe. Chao, que estén bien, chicos.